Vivimos en un mundo donde los avances tecnológicos, las interacciones, la comunicación apuntan a una mejor vida. Sin embargo, las desigualdades imposibilitan su cumplimiento. Sean bienvenidos todos a este webinar donde estaremos conversando sobre la transformación de la humanidad, sobre los procesos de interculturalidad, transculturalidad y de la metáfora de la aldea global, que hace 60 años, en 1962, el psicólogo canadiense McLuhan nos la refleja para reflexionar. El día de hoy nos acompañan expertos y expertas en la temática, a quienes damos una cordial bienvenida y a quien les pido de la manera más atenta presentarse. Iniciamos, maestra Moni, por favor. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues yo me presento, yo soy Mónica Delgadillo González, soy maestra en psicoterapia transpersonal, licenciada en psicología y pues mi ocupación laboral, soy terapeuta a nivel infantil, adolescentes, personas adultas y me dedico también a dar diplomados en la licenciatura de psicología y talleres vivenciales. Regreso la palabra, Lidia. Muchas gracias. Maestra Liliana, si es tan amable. Pues muy buenas tardes a todos. Me presento con ustedes que nos están escuchando. Yo soy la maestra Liliana Ruiz. Actualmente soy directora académica en una universidad y pues es un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Gracias, Lidia. Bienvenida, maestra Liliana. Por favor, maestra Betel, si es tan amable. Muchísimas gracias, Lidia. Buenas noches, yo soy justamente Betel Rodríguez Guarneros, soy licenciada en psicología, maestra en educación y actualmente me desempeño como mentora de bienestar estudiantil en preparatoria. Gracias, Lidia. Muchas gracias, maestro Marcos, si es tan amable en compartirnos sus vivencias laborales. Gracias, Lidia. Bueno, yo soy el maestro Marco Alejandro Flores Ramírez. Soy maestro en educación y licenciado en filosofía y me desenvuelvo actualmente en un colegio privado como docente de secundaria y preparatoria. Bienvenidos todos y bienvenidos también a quienes nos escuchan en las diferentes plataformas el día de hoy. Su servidora Lidia Mercado, soy licenciada en educación especial, trabajo desde hace 25 años promoviendo la educación inclusiva, la igualdad y la oportunidad de educación no solo de los niños con discapacidad, sino de todos los niños como derecho humano. Pues agradezco a todos su presencia y quiero también hacer extensivo mi agradecimiento a quienes hoy nos escuchan siguiendo nuestra transmisión en Facebook, en YouTube. Les pedimos interactuar con nosotros en esta charla. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios. Si me permiten, iniciamos esta sesión hablando en primer lugar de un concepto que es medular en esta charla. La aldea global, ese concepto que ya aparece en la REA es tomado como parte de la Tierra, referente de ese globo terráqueo, ese mundo que se interconecta y se globaliza. Para ello, maestra Moni, ¿sería tan amable de profundizar al respecto? Claro que sí, fíjate que es interesante porque incluso nosotros ahorita que estamos aquí y las personas que nos hacen favor de escucharnos, ya estamos creando una aldea. ¿Por qué? Porque esta aldea, anteriormente o años atrás, decíamos, ¿no? La aldea o el pueblito y era como este conjunto de personas. Hoy en día, a partir de los años 60, que viene toda la parte de la tecnología, podemos ya hablar de una aldea global donde nos vamos a ir conectando. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos varias personas de diferentes estados, en diferentes lugares, pero estamos compartiendo
sentimientos, comportamientos, costumbres, sentimientos, que incluso estos son trasladados de otras personas, que así vamos a ir haciendo esta red, ¿no? No solamente una red tecnológica, sino también una red personal. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, nos podemos conectar hoy en día con personas que están a lo mejor del otro lado del mundo? Y esto siempre va a ser de una manera masiva, va a haber modos de conexión para esta parte de interactuar. Al inicio, por ejemplo, antes Facebook se utilizaba mucho para conocer amistades. Hoy en día, tú quieres un servicio, ¿qué hacemos? ¿No? Corremos rápido a Facebook y ahí colocamos lo que estamos buscando. Terapia psicológica, profesor de secundaria, maestra con educación especial. Entonces, todo esto nos va a ir conectando, pero va a ser interesante porque también va a tener una capacidad económica y va a ser también temporal. Cuando estuvo la pandemia, años atrás, ¿cómo nos enterábamos? A través de las redes sociales. Anteriormente era en la televisión, ¿no? Mencionaban ahora de que falleció la reina Isabel, cuando hicieron su coronación fue la primera que se transmitió y la vieron no sé cuántos, vieron la cantidad, pero no la recuerdo, no, millones de personas, pero ahora ya no lo vemos solamente en micro, sino ya empezamos a hacerlo macro. Y de aquí podemos tener esta globalización. Por eso plantea esta aldea global, que es la manera de podernos comunicar, la manera de tener esta capacidad, tener esta tecnología, que hoy en día también hay que trabajar mucho porque las personas que no tienen a lo mejor acceso a internet, ahora, anteriormente eran como otro tipo de situaciones, pero hoy ellos son los desprotegidos porque no pueden tener esta comunicación, ¿no? Y lo vimos, fue todo un reto ahora de la pandemia con los niños que estaban en clases y muchas personas se iban a cafés de internet, que se robaban o pedían, ¿no?, al vecino su red y de ahí se empieza. Entonces, esta aldea global, podemos verlo, ya no es necesario una cantidad N de personas, sino con que estemos 2 o 3, 4, 5 o masivo, podemos generarlo. Te regreso la palabra, Lidia. Muchas gracias. Sin duda nos queda claro que la capacidad visionaria de McLuhan es totalmente vigente. Hemos vivido una forma muy dolorosa la primera pandemia transfronteriza, como lo comentas, Moni, y ha sido los medios de comunicación los que nos han hecho vivirla en esta aldea, en este todo que estamos viviendo. Si es tan amable, maestra Liliana, en Facebook nos están preguntando algunas situaciones en específico. Abel nos pregunta, ¿cómo crear una conciencia de la responsabilidad por el bien común? Pero si es tan amable, ¿podríamos profundizar un poquito más acerca de esta situación? Claro que sí, Lidia. Para las personas que nos escuchan, también para ustedes, compañeros, maestros, considero que es muy importante recalcar y enmarcar el tema que ahorita comentaba Moni. En cuanto a esta aldea global, cómo nos hemos ido desarrollando y desenvolviendo con otras personas y también el impacto que hemos tenido de otras culturas, por ejemplo, la cultura occidental, y que gracias a las tecnologías hemos tenido un gran desarrollo. Por ejemplo, podríamos hablar de las ciencias médicas, que se enfoca mucho en la parte de cómo ahora con la tecnología, pues se han generado nuevas vacunas. Hoy con la red 5G más bien, pues tenemos la posibilidad de que doctores en otros países del mundo puedan estar operando en tiempo real. Esas son cosas que me parecen maravillosas. Si hablamos, por ejemplo, desde el ámbito mercantil, ¿no?, de la mercadotecnia, también, bueno, las empresas hoy tienen la posibilidad de poder segmentar mucho mejor sus mercados y llegar a muchas más personas y darles ese producto que ellos necesitan. Vamos a cubrir estas necesidades de manera más específica y satisfactoria. Si nos vamos en el campo social, esta interacción que realizamos en este momento, como bien se comentaba, pero que también cuando hemos tenido situaciones
de desastre, por ejemplo, también la ayuda llega mucho más rápido porque la difusión es mayor. Incluso por ahí hubo movimientos políticos muy importantes que se dieron gracias a las redes sociales. En la cuestión educativa, viéndolo desde otra perspectiva, otra arista, tenemos la educación por las TICs, donde este espacio inclusivo hace que personas, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad puedan tener acceso a la educación. Y bueno, si vemos esto desde un panorama amplio, pues definitivamente es bastante enriquecedor, pero también considero que es importante no dejar de lado el ver la parte, se podría decir, negativa, donde se quedan muchas personas relegadas, donde esta brecha digital se está haciendo cada vez más amplia y que es parte de nosotros el tener esta cultura de responsabilidad para poder integrar a más personas en esta aldea global. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Lidia. Muchísimas gracias a ti por compartirnos este lado oscuro, pero también esa luz que nos permite identificar a las tecnologías como elemento fundamental de la humanidad. Gracias, Lili. Oye, Lidia, espera, Lidia, ¿sabes qué? Me gustaría aportar algo, ¿no? Que le preguntabas justamente a Liliana y que ella nos decía, ¿no? Cómo esta parte de conciencia social viene a tener énfasis. Y justo ella nos da esta pauta de cómo podemos ser responsables con este bien común. Y bueno, voy a compartir justamente yo desde mi experiencia. Yo considero que justo tenemos que ser solidarios, tenemos que ser informados, ávidos de conocimiento y tenemos que contribuir, ya lo comentaba Liliana, estamos contribuyendo a un mundo mejor, más pacífico y obviamente ahorita tener este entendimiento mutuo. Moni nos hablaba, ¿no? Este respeto también que debe de existir por la parte intercultural. Además, también nosotros comenzar a alentar a las personas a tener una actitud muy activa, este aprendizaje constante, ¿no? Bien decía Moni y Liliana, hemos ido avanzando con la pandemia. Entonces también entendimos que somos seres humanos y ahora una responsabilidad compartida que tenemos que hacer, pues velar por el planeta. Las circunstancias cambiaron y nos hacen hacer eso, ser también un mundo mejor y diría yo hasta pacífico. Incluso también tenemos que ser indagadores, ya nos decía Liliana, la medicina cómo vino a impactar, ¿no? Cómo tuvimos que desarrollar todas estas habilidades y con esto me refiero justamente que tuvimos que ser más autónomos para aprender y diría yo, día a día, jamás vamos a parar, ¿no? Y justo con esto que decía mucho Moni, me quedé pensando, pues necesitamos tener estas habilidades de pensamiento crítico y proceder de manera responsable. ¿Tenemos problemas complejos? Sí, claro, la pandemia lo fue, pero ¿qué tuvimos que hacer? Actuar por iniciativa propia, tomar decisiones razonadas y diría yo, éticas también. Ahora, Moni y Liliana decimos, vamos a expresarnos, ¿no? Y lo estamos haciendo con esta confianza, con esta creatividad, este espacio donde estamos compartiendo ahorita los 5, diría yo, estamos colaborando de manera eficaz, ¿no? Nos estamos escuchando atentamente y digo, wow, la perspectiva de cada uno es interesante. Aquí también diría yo, pues seguir actuando con integridad y honradez en este sentido de equidad, ¿no? Tenemos que seguir siendo justos, respetar a todas las personas y obviamente asumir la responsabilidad de nuestros actos. Hablaba Moni y Liliana sobre la pandemia y diría yo, ¿qué pasó con esos comunicados que llegaron de ya no usar cubrebocas? ¿No? En mi caso, en mi escuela, ya empezaron otra vez los contagios. Y digo, bueno, cada uno de ellos elige usar o no usar cubrebocas y vienen consecuencias. Por ende, también se presta esta apreciación crítica y cómo los valores que vamos teniendo y las tradiciones que tenemos, pues nos dicen, ¿sabes qué? Sí vamos a usar cubrebocas o no vamos a usar cubrebocas. Y diría yo, la experiencia nos está obligando a aprender. Y algo importante, ser empáticos, ser sensibles y tener muchísimo respeto por el otro. Aquí algo importante es ser parte de un mundo que nos rodea. Sí hay incertidumbre, claro, pero nosotros tenemos que seguir trabajando de manera autónoma. Además, sin olvidar este equilibrio físico, mental, emocional, por lograr nuestro propio bienestar y por ende con los demás, ¿no? Con esta conciencia responsable ante el mundo.
Y yo diría, obvio, tenemos fortalezas, claro, y debilidades, muchas, ¿no? Pero es cómo nosotros nos comprometemos a desarrollarnos de manera personal. Y bueno, esta pregunta se me hizo súper interesante y cómo la abordó Liliana, porque dije, wow, es que es todo lo que he ido aprendiendo yo también, justo con mis chicos, ¿no? Estos puntos de los que yo hablo de conciencia y responsabilidad social, se da mucho porque en la comunidad que donde yo imparto clases, pues es una comunidad Ivy, donde buscas esto, un perfil integral. Y diría yo, son perfiles que todos tenemos, solo que a veces no nos queremos dar cuenta del gran potencial que tenemos. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Betel. Yo quisiera comentarles algo que me impactó mucho. Hace unos días el presidente Petro de Colombia dio en la Asamblea de la ONU su discurso y algo muy claro que se me quedó grabado decía que estamos en guerra, el planeta está en guerra y para salvar a la humanidad y la vida invitó a todas las naciones, pero en específico a Latinoamérica, a derrotar la irracionalidad. Y decía, necesitamos diálogo, necesitamos hacer la paz, pero siempre y cuando haya justicia social, justicia económica y justicia ambiental, ¿no? Entonces, todo lo que tú dices, Betel, nos hace retomar esa forma de concientizarnos con responsabilidad por un mundo mejor. Y bueno, hay mucha gente participando. Quiero decirles que es un tema de gran interés para todos. En YouTube se encuentra Diana y nos pregunta, maestro Marcos, si es tan amable ahorita de contestar y ayudarnos a retroalimentar esta pregunta. ¿Cómo se reorganiza, cómo se organiza la sociedad global y cómo impacta en su modo de vida? Claro que sí, maestra, con mucho gusto. Yo alcanzo a percibir tres aspectos en generales donde la cultura o la sociedad, ¿verdad? Los individuos que la conforman, que la conformamos, nos vamos reorganizando. Mm, una primera idea es que el individuo va diluyendo o se va diluyendo en la cultura y las mismas culturas se van diluyendo entre sí. Me parece importante la idea o la interrogante de si en algún momento de la historia, en algunos 50, 100, 200 años, por el choque de culturas y esta fragilidad de las identidades individuales, nacionales y culturales, quizá en algún punto de la historia lleguemos a conformar una sola cultura en el espacio y el tiempo. Pues el espacio y el tiempo se van haciendo demasiado frágiles, muy diluidos, y quizá en algún momento de la historia estas culturas desaparezcan por completo y conformemos entonces una sola cultura, una cultura global. Es como un primer punto. El segundo punto que me gustaría tratar es que el individuo se reconstruye, se va reconstruyendo también en su vida cotidiana, su yo se va reconstruyendo con base en el reflejo de lo que percibe en las redes sociales. Y eso también tiene una gran implicación y tiene un gran peligro. Nos decía por ahí el texto que teníamos a la mano, porque nosotros nos confrontamos con personas quizá que para nuestra percepción, para nuestros niveles, son inalcanzables, son irreales hasta cierto punto y eso nos genera pues cierta también preocupación, fragilidad. En este momento se habla mucho incluso de ansiedad, de depresión, porque nos comparamos con situaciones quizá muy irreales, lejanas a nosotros, pero nosotros vamos construyendo o reconstruyendo nuestras propias identidades con base en eso que vemos en redes sociales. Podemos incluso hablar hoy en día de un yo o de una identidad virtual o de un yo y de una identidad real, ¿no? Entonces la separación, ¿verdad? El alejamiento que existe entre el yo real y el yo virtual está generando también muchas complicaciones o problemáticas mentales, ¿verdad? Psicológicas. Yo también lo percibo a nivel de mi trabajo, que está generando muchas situaciones de depresión, de ansiedad entre las jóvenes generaciones. Y por último punto, en cuanto a la reorganización, se va a dar una reorganización constante de la sociedad y de los individuos en la medida en
en que los avances tecnológicos aparezcan. Dice McLuhan que los medios van a transformar nuestra percepción de la realidad, sí, pero también la manera en la que nosotros incidimos en esta realidad. Los medios se tornan extensiones, prolongaciones de nuestro cuerpo, de nuestra propia corporalidad, después de nuestra mente y de nuestra conciencia. Y en la medida en la que los avances tecnológicos vayan surgiendo, vayan apareciendo, pues nuestra manera de absorber la realidad, pero también de inferir en ella van a ir cambiando, por ende también nuestras identidades personales y culturales. Muchas gracias, maestro Marco. Es muy importante conocer distintas opiniones. Yo quisiera comentar de forma muy rápida acerca de las consecuencias de la globalización y esto que se ha llamado una sociedad líquida. Hace ratito Moni decía, siempre hay cosas buenas y malas, ¿no? Hay sombras y luces. Y esto pasa con estos conceptos. Hay cosas buenas que han traído el manejo de la tecnología, el manejo de la información, el manejo de estas profundidades para el bien de la humanidad, pero también hay consecuencias negativas. Y creo que en esas nos debemos enfocar para fortalecerlas, para tratar de coadyuvar, para dejar no solo de lamentarlas, sino de accionar para lograr algunas cosas. Unas de ellas pueden ser esta parte del consumismo, que desgraciadamente se ha vuelto como esta parte nodal que nos ha llevado a una catástrofe climática. Otra puede ser esta parte de que en estos avances tecnológicos hemos dejado de percibir las cuestiones de los vínculos emocionales, de los vínculos con el otro, del acercamiento, de la solidaridad, de la empatía, que a veces nos impiden de alguna forma estar dentro de esa aldea global. Y por otro lado, también tener en cuenta acerca de esa migración humana, que si bien se llega a fortalecer como una cultura a nivel mundial, estamos dejando de lado algunas situaciones muy propias de algunas etnias, de algunos grupos vulnerados o vulnerables. Yo quisiera de forma muy rápida solamente hacer una reflexión y hacer hincapié en la importancia de preservar el equilibrio en la Tierra y el equilibrio como seres humanos, el equilibrio en la moral de la humanidad. Y bueno, quisiera que todos se despidieran, por favor. Los invitamos a seguir siguiéndonos en nuestras charlas, a seguir escuchándonos y participando en estas reflexiones para colaborar con un poquito en el bienestar de una sociedad. Que tengan bonita tarde.